Madrid, España, 15 de octubre de 2019. El tranquilo barrio residencial de Pozuelo de Alarcón despertaba como cualquier martes ordinario cuando el sonido de un disparo rompió la calma matutina. A las 8:47 de la mañana, los vecinos de la calle Rosales llamaron alarmados al número de emergencias tras escuchar una detonación proveniente del número 34, una casa de 2 plantas donde vivían Carmen y Carlos Mendoza. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Carmen Mendoza, de 35 años, consciente pero con una herida de bala en la cabeza, tendida en el suelo de su cocina. Su esposo Carlos, un mecánico de 38 años, la sostenía entre sus brazos mientras repetía desesperadamente que había llegado tarde del trabajo y encontrado a su mujer así. La ambulancia trasladó a Carmen al Hospital Universitario Puerta de Hierro en estado crítico, mientras los investigadores comenzaban a procesar una escena que pronto revelaría secretos perturbadores. El comisario Álvaro Gutiérrez, veterano, de 45 años especializado en casos complejos, notó inmediatamente varios elementos que no encajaban con la versión inicial. Las ventanas de la casa permanecían cerradas, no había signos de forcejeo ni de robo, y Carlos mostraba una calma sospechosa para alguien que acababa de encontrar a su esposa herida de gravedad. Más intrigante aún era la posición del cuerpo. Carmen yacía junto a la puerta de entrada, como si hubiera estado abriendo a alguien conocido. Los primeros testimonios de los vecinos comenzaron a dibujar un panorama complejo. María Fernández, que vivía enfrente, había visto a una joven delgada alejarse caminando rápidamente de la casa, aproximadamente 10 minutos antes de escuchar el disparo. La descripción coincidía con Isabel Ramos, una estudiante de 17 años que varios residentes habían notado frecuentando la zona en los últimos meses, siempre en horarios escolares. La investigación inicial reveló que Carmen trabajaba como enfermera en el turno de noche del hospital local, mientras que Carlos administraba un taller mecánico en las afueras del municipio. Aparentemente, llevaban una vida estable y sin conflictos evidentes, aunque algunos vecinos mencionaron haber escuchado discusiones ocasionales durante las últimas semanas. Cuando los investigadores contactaron con el instituto donde estudiaba, Isabel, descubrieron un patrón preocupante de ausencias injustificadas. La directora académica informó que la adolescente había faltado sistemáticamente a clases durante los últimos 6 meses, siempre presentando justificaciones médicas falsificadas. Sus padres, convencidos de que asistía regularmente a sus estudios, desconocían por completo estas ausencias. El arma utilizada en el ataque fue localizada en un contenedor de basura a 3 calles de la casa de los Mendoza. La pistola, una Glock 19 semiautomática, estaba registrada a nombre de Miguel Ramos, padre de Isabel y guardia de seguridad jubilado. Cuando los agentes se presentaron en el domicilio familiar, Miguel confirmó que el arma había desaparecido de su caja fuerte personal hacía aproximadamente una semana, pero no había reportado el robo porque sospechaba que su hija la había tomado durante una de sus crisis emocionales. Los testimonios de compañeros de clase de Isabel revelaron una personalidad cada vez más retraída y obsesiva. Durante el último año escolar había comenzado a fantasear abiertamente sobre relaciones con hombres mayores, mostrando un desprecio creciente hacia los chicos de su edad. Sus amigas recordaban conversaciones donde Isabel describía con detalle íntimo a un hombre casado con quien mantenía una relación secreta, aunque nadie había tomado estas historias en serio. Mientras Carmen luchaba por su vida en la unidad de cuidados intensivos, los médicos informaron que, aunque había sobrevivido al impacto, sufría daño neurológico considerable que afectaría permanentemente su capacidad motriz y cognitiva. El proyectil había ingresado por la sien derecha, fragmentándose parcialmente antes de alojarse cerca del lóbulo frontal. Al finalizar el primer día de investigación, el comisario Gutiérrez tenía suficientes indicios para considerar a Isabel Ramos la principal sospechosa del intento de homicidio. Sin embargo, algo en la actitud de Carlos Mendoza le generaba inquietud.
El mecánico había respondido a todas las preguntas con una precisión que parecía ensayada, y su reacción emocional no correspondía con la de un esposo que había encontrado a su mujer al borde de la muerte. La búsqueda en el teléfono móvil de Isabel, autorizada por sus padres tras conocer la gravedad de la situación, reveló una dimensión completamente nueva del caso. Los investigadores encontraron cientos de mensajes intercambiados con Carlos durante los últimos 14 meses. Conversations que documentaban meticulosamente el desarrollo de una relación que había comenzado como aparente mentoría y evolucionado hacia algo mucho más perturbador. Los primeros contactos databan de agosto de 2018, cuando Isabel había llevado el automóvil familiar al taller de Carlos para una reparación menor. Los mensajes iniciales mostraban a un mecánico experimentado ofreciendo consejos sobre mantenimiento vehicular a una adolescente aparentemente interesada en aprender. Sin embargo, el tono de las conversaciones cambió gradualmente durante los meses siguientes. Para diciembre de 2018, los mensajes revelaban que Carlos había comenzado a ofrecer a Isabel trabajos de medio tiempo en su taller, supuestamente para ayudarla a ganar experiencia laboral y dinero de bolsillo. Los horarios de estos trabajos coincidían exactamente con las ausencias escolares documentadas por el instituto. Durante este periodo, Isabel comenzó a referirse a Carlos con diminutivos cariñosos y a compartir detalles íntimos sobre su vida familiar y aspiraciones futuras. El análisis forense de los dispositivos electrónicos también reveló la existencia de un archivo de audio oculto en un osito de peluche que Isabel conservaba en su habitación. Las grabaciones, realizadas clandestinamente durante varios meses, contenían conversaciones entre la adolescente y Carlos que confirmaban la naturaleza sexual de su relación. En estas grabaciones, Carlos expresaba repetidamente su culpa y su deseo de terminar la relación, mientras Isabel lo tranquilizaba y le aseguraba que nadie descubriría su secreto. Los registros bancarios de Carlos mostraron una serie de compras que coincidían con los regalos que Isabel había estado recibiendo según sus amigas: ropa cara, un teléfono móvil de última generación y joyas que había explicado como herencias de una tía fallecida. Los recibos documentaban que Carlos había gastado más de 3.000 euros en obsequios para Isabel durante los últimos 6 meses, una cantidad significativa considerando sus ingresos modestos como mecánico. La investigación de la dinámica familiar de Isabel reveló una adolescente que había crecido sintiéndose incomprendida y subestimada. Sus padres, trabajadores dedicados pero emocionalmente distantes, habían interpretado sus cambios de comportamiento como rebeldía típica de la edad. La relación con Carlos había llenado un vacío emocional que Isabel no sabía siquiera que existía, convirtiéndose rápidamente en el centro absoluto de su universo. Los investigadores descubrieron que Isabel había creado múltiples cuentas de redes sociales bajo nombres falsos para monitorear a Carmen y obtener información sobre su rutina laboral. Durante meses, había estudiado meticulosamente los horarios de la enfermera, sus rutas habituales y sus actividades sociales. Esta vigilancia obsesiva había permitido a Isabel mapear completamente la vida de la mujer que percibía como su única rival. Un registro exhaustivo de la habitación de Isabel reveló un diario personal que documentaba con detalle inquietante la evolución de sus sentimientos hacia Carlos y su creciente resentimiento hacia Carmen. Las entradas más recientes mostraban una escalada peligrosa de fantasías violentas, donde Isabel describía escenarios elaborados sobre cómo liberar a Carlos de su matrimonio. Las anotaciones revelaban una mente adolescente que había construido una realidad alternativa, donde ella y Carlos podrían estar juntos si Carmen simplemente desapareciera. El momento de inflexión había llegado la semana anterior al disparo, cuando Carlos había informado a Isabel que debían terminar definitivamente su relación. Según los mensajes recuperados, el mecánico había descubierto que Carmen sospechaba de su infidelidad y había amenazado con acudir a la policía si descubría que involucraba a una menor de edad.
Las conversaciones mostraban a un Carlos desesperado por proteger tanto su matrimonio como su libertad, enfrentándose a una Isabel que se negaba categóricamente a aceptar el final de su relación. Los días previos al incidente estuvieron marcados por un intercambio cada vez más intenso de mensajes, donde Isabel alternaba entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. En uno de los últimos textos enviados, la adolescente había escrito que prefería que los dos murieran antes que separarse, una declaración que Carlos había ignorado, interpretándola como drama adolescente típico. La reconstrucción forense de los eventos del 15 de octubre pintó un cuadro claro de premeditación. Isabel había esperado a que Carlos saliera hacia el trabajo antes de dirigirse a la casa, aprovechando su conocimiento de que Carmen regresaba del hospital aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Las cámaras de seguridad de la zona la captaron caminando determinadamente hacia la residencia, portando una mochila escolar que posteriormente contenía el arma sustraída. El encuentro en la puerta de la casa había sido breve, pero definitivo. Según la reconstrucción, Carmen había reconocido a Isabel como la joven que había visto ocasionalmente cerca de su domicilio y había abierto la puerta para preguntarle qué necesitaba. Isabel, sin mediar palabra, había extraído la pistola y disparado a quemarropa antes de huir del lugar. La captura de Isabel Ramos ocurrió 6 horas después del incidente, cuando los agentes la localizaron en un parque cercano a su instituto, sentada en un banco con la mochila vacía a su lado, completamente inmóvil y aparentemente en estado de shock. Al ser arrestada, su única declaración fue repetir mecánicamente que Carlos le había pedido que lo hiciera para que pudieran estar juntos. Esta versión sería mantenida consistentemente durante todos los interrogatorios posteriores, a pesar de la evidencia contradictoria. Durante las primeras entrevistas con psicólogos forenses, Isabel mostró una desconexión preocupante con la gravedad de sus acciones. Describía el disparo como un acto necesario para salvar su relación con Carlos, sin mostrar remordimiento por el daño causado a Carmen. Su narrativa revelaba una distorsión cognitiva profunda, donde había construido una justificación elaborada para sus acciones basada en una percepción errónea de los sentimientos de Carlos hacia ella. El análisis pericial de la personalidad de Isabel reveló rasgos consistentes con trastornos de apego y tendencias obsesivas que habían sido exacerbados por la relación con Carlos. Los expertos identificaron un patrón de pensamiento característico de adolescentes que experimentan su primer amor de manera patológicamente intensa, perdiendo completamente la perspectiva sobre límites apropiados y consecuencias reales. Paralelamente, la investigación sobre Carlos Mendoza reveló un hombre que había aprovechado conscientemente la vulnerabilidad emocional de una menor de edad. Aunque inicialmente había intentado mantener límites apropiados, el análisis de su comportamiento mostró una progresión gradual hacia la manipulación y el abuso de poder. Los regalos, la atención constante y las promesas de un futuro juntos habían sido utilizados sistemáticamente para mantener a Isabel emocionalmente dependiente de él. Los registros telefónicos confirmaron que Carlos había estado en contacto con Isabel la mañana del incidente, pero las conversaciones mostraban sus intentos desesperados por disuadirla de cualquier acción drástica. Durante la llamada final, realizada mientras él se dirigía al trabajo, Carlos había percibido algo alarmante en el tono de Isabel y había intentado regresar a casa, llegando aproximadamente 20 minutos después del disparo para encontrar a Carmen herida. La recuperación gradual de Carmen permitió obtener su testimonio sobre los eventos. Aunque el daño neurológico afectaba su memoria a corto plazo, recordaba claramente el momento del disparo. Carmen confirmó que había reconocido a Isabel como la joven que había visto anteriormente cerca de su casa y que había decidido confrontarla sobre sus intenciones. Al abrir la puerta, Isabel había permanecido en silencio durante varios segundos antes de extraer el arma y disparar sin previo aviso. El diario personal de Isabel proporcionó la evidencia más condenatoria sobre la premeditación del crimen. Las entradas detallaban no solo sus planes para eliminar a Carmen, sino también elaboradas fantasías
sobre la vida que tendría con Carlos después. La adolescente había llegado a planificar hasta los detalles de una ceremonia de matrimonio secreta y el apartamento donde vivirían juntos, mostrando una completa desconexión con la realidad legal y social de su situación. El juicio que comenzó en abril de 2020 generó considerable atención mediática debido a la complejidad moral del caso. La defensa de Isabel argumentó que había sido víctima de manipulación por parte de un adulto que había abusado de su inexperiencia e inestabilidad emocional. Sin embargo, las evidencias presentadas por la Fiscalía demostraron que Isabel había sido la fuerza motriz detrás de la escalada violenta de la relación. Los peritajes psicológicos realizados durante el proceso judicial revelaron que Isabel sufría de un trastorno de personalidad narcisista en desarrollo, agravado por tendencias obsesivas que habían encontrado en Carlos el objeto perfecto de fijación. Los expertos testificaron que, aunque Carlos había actuado de manera inapropiada e ilegal al mantener relaciones con una menor, Isabel había demostrado capacidad de planificación y entendimiento de las consecuencias de sus acciones. El testimonio de Carlos resultó particularmente revelador sobre la dinámica de poder en la relación. Aunque reconoció su culpabilidad en el inicio y mantenimiento de la relación inapropiada, describió cómo Isabel había utilizado amenazas de autolesión y de revelar su relación para mantenerlo emocionalmente cautivo. Los mensajes de texto presentados como evidencia confirmaron que Isabel había manipulado consistentemente la culpa y el miedo de Carlos para mantener su control sobre él. El veredicto final reflejó la complejidad del caso. Isabel fue sentenciada a 8 años en un centro de menores, con la posibilidad de tratamiento psicológico intensivo. Carlos recibió una condena de 3 años de prisión, suspendida a 2 años de libertad condicional, por su relación con una menor de edad. El tribunal reconoció que ambos habían sido tanto víctimas como perpetradores en una dinámica destructiva que había culminado en violencia. Carmen Mendoza, quien sobrevivió al ataque pero quedó con secuelas permanentes, decidió divorciarse de Carlos durante el proceso judicial. En su declaración final, expresó que aunque perdonaba a Isabel por sus acciones, no podía continuar su matrimonio con alguien cuyas decisiones habían puesto su vida en peligro. Carmen se convirtió en defensora de programas educativos sobre relaciones saludables para adolescentes, utilizando su experiencia para prevenir situaciones similares. La historia de Isabel Ramos sirve como un recordatorio perturbador sobre los peligros de la obsesión adolescente no controlada y las responsabilidades de los adultos en las relaciones con menores. Aunque Isabel fue indudablemente manipulada por Carlos, las evidencias mostraron que había tomado decisiones conscientes que culminaron en violencia, desafiando las percepciones simples sobre víctimas y perpetradores. El caso también destacó la importancia de la comunicación familiar y la detección temprana de comportamientos obsesivos en adolescentes. Los padres de Isabel, devastados por los eventos, se convirtieron en defensores de programas de salud mental juvenil, reconociendo que las señales de advertencia habían estado presentes durante meses sin ser adecuadamente identificadas o tratadas. El pequeño osito de peluche que contenía las grabaciones se convirtió en un símbolo inquietante de cómo los objetos inocentes pueden ser utilizados para documentar realidades perturbadoras. Para los investigadores, representó tanto la vulnerabilidad de Isabel como su capacidad de manipulación, encarnando la complejidad moral de un caso donde las líneas entre inocencia y culpabilidad se difuminaron hasta volverse irreconocibles. ¿Qué te pareció este caso? Comenta aquí abajo mientras preparo otro video que sé que te va a encantar. En la pantalla final te dejo un video seleccionado especialmente para ti con otro caso de crimen real. No te lo pierdas.